Muy buenas tardes a nuestros seguidores a través de las redes sociales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico en la tarde de hoy, dando continuidad a la programación académica y cultural del Archivo del Departamento del Atlántico. Seguiremos con este ciclo de tertulias denominadas Voces del Atlántico. En la tarde de hoy tenemos acerca de la historia del bellísimo municipio de Puerto Colombia, la presencia y la participación de nuestro coordinador de procesos técnicos del archivo, quien además también es una autoridad total para hablar del tema acerca de Puerto Colombia, de Elkin Núñez Cabarcas. Elkin es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico, vinculado desde sus inicios a la... Les digo, toda una autoridad, toda una voz autorizada para poder hablar acerca de esta temática de la historia de Puerto Colombia. Así que, Elkin, muy buenas tardes y muchísimas gracias por vincularte a esta actividad la tarde de hoy. Bueno, muy buenas tardes, jefe, y a todo el equipo que nos están en estos momentos siguiendo. Y es importante destacar que se comienza con un proceso de voces del Departamento del Atlántico, voces de estos municipios, y hoy toca charlar con este Benjamín, que es el municipio de Puerto Colombia. Hay una historia muy ligada con respecto al Departamento del Atlántico como tal, pero tiene sus antecedentes desde el punto de vista marítimo. El municipio de Puerto Colombia ha brillado con luz propia en la parte norte de nuestro departamento, y hoy es un buen momento, un buen espacio para, en forma virtual, el Archivo Histórico del Atlántico entrega parte de esta historia en estos momentos. Bueno, Elkin, comencemos entonces esta actividad. Vamos a contarles entonces a las personas que están conectando a esta transmisión. Hablemos acerca de los orígenes del municipio de Puerto Colombia realmente. ¿De dónde surge este municipio de Puerto Colombia? Bueno, jefe, Puerto Colombia nace en algún momento de unas necesidades marítimas muy apremiantes de la época. Ya hay estudios preestablecidos como lo que ha hecho el doctor Sergio Pablo Solano, donde demarca esta zona de la parte norte de lo que es una parte del Estado Soberano de Bolívar, y se enmarca un sitio muy específico que es el sitio de Sabanilla. Sabanilla hace parte esencial de esas primeras manifestaciones marítimas en forma ilegal que se hacían en contrabandos. Estamos hablando ya de procesos de un periodo de 1777-78, y era un sitio muy apetecido para el tráfico y de pertrechos y estos tipos de elementos, porque era una zona muy fácil, no había un control directo de esta entrada, había unos caños adyacentes al río Magdalena, y esto era presa muy directa de los grandes contrabandos, y se notan en algunos documentos de la época este sitio muy específico para ello. De ahí nace la necesidad marítima de Sabanilla. Se dan todas las condiciones necesarias para este proceso, si siguen los años, y es foco esencial directo del dominio español. Ya se hace lo pertinente de que para esta zona se necesita un control directo de todo el control militar. Se hace un fuerte en lo más alto del cerro de Nisperal, que se le llamó el fuerte de Santa Bárbara. Ahí eran unos fuertes improvisados, pero era el punto específico para controlar la entrada y salida de estos contrabandos que se hacían en una forma muy masiva. Ahí comienza toda esta zona a ganarle la importancia como estrategia militar, como puntos bélicos, como puntos de entrada y salida, como control directo de la corona española. Inclusive van pasando los años, y una de los puntos específicos en la batalla o en la que lideraba Simón Bolívar, en la batalla o la guerra o sus estrategias sobre el Bajo Magdalena, tocó un punto muy importante en este sentido, la parte de Sabanilla. Y ahí se ve que en las memorias de Simón Bolívar, a mediados de 1816-20, ya que este puerto es habilitado directamente como un puerto improvisado en 1811, igual al puerto de Zapote, eran unos puertos cerca al Estado Soberano de Bolívar, y esto genera una importancia muy específica porque ya era la forma como podía contrarrestarse al dominio español, y es así como
Simón Bolívar con todos sus seguidores también hacen parte de la estrategia de tomarse Sabanilla desde todo punto de vista. Todo eso va generando la ayuda de Juan Bernardo Elbers con los contrabandos de los pertrechos militares, que también por la parte de Sabanilla ayudó mucho a Simón Bolívar en la huesta de Libertadora. Y consideramos lo que estamos logrando investigar este proceso marítimo en la zona norte, es que por Sabanilla prácticamente es la cuna, porque directamente es el origen marítimo de toda la zona. Sabanilla fue un puerto colonial, ya tiene todos los elementos esenciales como puerto colonial, le interesó al Estado español, le interesó también a las huestas libertadoras, y es así como a medida que se va desarrollando este proceso de la zona, va evolucionando el proceso histórico y se le va ganando importancia en este sentido. Vale la pena recalcar este espacio de la parte norte de la bahía de Sabanilla, que se le llama comúnmente, y era el caño de la piña. Este caño de la piña era un caño natural. Aquí precisamente, Elkin, pues tenemos una imagen de soporte precisamente de cómo era, digamos, originalmente toda esta zona de la costa del departamento del Atlántico sobre el Mar Caribe, para ilustrar un poco a nuestros escuchas en estos momentos sobre cómo era realmente esa geografía o ese paisaje marítimo de la costa del departamento. Sí, correcto. Ahí podemos observar toda la franja norte, la desembocadura del río Magdalena. Ha tenido mucha desembocadura en ese aspecto. Ahí observamos cómo el delta del río Magdalena hace alusión a unos desplazamientos de sedimentaciones aluviales, la cual generaría en ese proceso una cantidad de islas pequeñas, unos pequeños aluviones sedimentarios, en la que se generaría unas pequeñas islas emergentes que llamaría, y que hay un trabajo muy específico del geógrafo José Agustín Blanco Barro, y ahí se establece una cantidad de islotes, unas pequeñas islas emergentes, unas islas aluviales, como Sabanilla, Puerto Velillo, y una que en gran parte hace lo que ayuda mucho a la topografía de la posible ubicación del muelle de Puerto Colombia, como lo es Isla Verde. Isla Verde hace parte también de este pequeño archipiélago, entre comillas, de sedimentos y detritus que arrastraba pues, en esos momentos para su origen estas pequeñas islas. Y eran unas pequeñas costas que ayudaban a que el embate del gran mar Caribe, este gran mar Bravo, llegara a estas costas con más tranquilidad. Y esto ayudaba mucho a que el punto específico era navegable para todo punto de vista. Entonces aquí observamos este mapa del Archivo General de la Nación, donde se evoca este tipo de perfil topográfico, cómo estaba distribuida la zona en ese momento. Ya hay una prolongación directa de todo lo que es la línea férrea en este sentido, pero dejemos ahí la imagen porque con Sabanilla fue mucho la importancia que se generó a nivel nacional, que el mismo Estado generaría a partir de 1835, 40, 42, unas partidas presupuestales porque se debería establecer unos controles directos a este fuego marítimo, de intercambio marítimo, ya que ya en 1842 ya se estaban perfilando, ya estábamos fuera del proceso español, se estaba perfilando la nación a unos modelos económicos muy importantes como el proteccionismo. Ahí se genera una cantidad de ideales, una cantidad de procesos de que generaría en algunos momentos unos puntos específicos de intercambio con el viejo mundo, intercambios que se tenían que dar a como de lugar, y es cuando comienzan a aflorar más el intercambio comercial con las islas del Caribe y otras partes, y entonces se hace generalizado que tenía que darse el control como diera lugar en esta zona. Y así como nace en 1842 una ley donde tiene como punto final la construcción de la primera aduana que tiene el país. Esta primera aduana se hace en las estribaciones del Cerro de San Antonio, cerca a las estribaciones de Punta Nisperal, y es lo que hoy comúnmente se denomina el Castillo de Salgar. Es una parte alta, un edificio, fue costeado por las donaciones por muchos comerciantes barranquilleros,
pero en especial por un señor llamado Esteban Márquez, quien tenía su banco, tenía un buen capital financiero y logró apoyar esta obra. De ahí comienza a establecerse un flujo comercial muy sólido. Los comerciantes de la época, ya Barranquilla comenzaba a fortalecerse. Y este intercambio comercial, la entrega de la mercancía, salida de mercancía, grandes barcos, venían buques de todas partes estableciéndose la mercancía, pero había que controlar la mercancía. ¿Qué era lo que se distribuía aquí inicialmente con este proceso marítimo? El buque fondeaba, seguía el servicio ferroviario, porque este servicio ferroviario se planteaba como una necesidad, pero inicialmente a este servicio ferroviario se tenía que llegar con unas barcazas, se descargaba la mercancía, llegaba a la aduana, se pesaba, se aforaba, se hacían los requerimientos del caso del pago de la mercancía, volvía al buque y de ahí algún momento se distribuía a zonas más tarde, llegar a la zona del Canal de la Piña, nuevamente desembarcaban y se distribuía la mercancía a los agentes aduaneros, los agentes que tenían en este sentido ya la mercancía completa. Entonces, esto generaría más necesidad y más compromiso de que haya que optimizar el servicio marítimo en la zona. Es así como nuevamente el Estado en 1865 establece una ley y la abre para todo el mundo. Cualquier persona, empresa, entidad que le genera al Estado un puerto marítimo y una línea férrea, hacemos un convenio y un contrato. Esto se dio inicialmente con dos barranquilleros, Ramón Santo Domingo Vilá y Ramón Collante, pero por falta de recursos no llegaron a cumplir la misión de establecer un pequeño puerto, porque no se generaría de pronto una infraestructura mayor, sino una infraestructura menor. El Estado quería era una entrada de un muelle, una línea férrea que comunicara Puerto Colón, Sabanilla, en este caso Sabanilla con Barranquilla, y esto a partir de 1865 se generó como una necesidad. No pudieron estos compañeros nativos, coterráneos, pero sí llegaron los alemanes. La compañía Oni-Bergwesser se encarga de establecer este tipo de servicio, lo hacen completo, ya lo hacen con el servicio de las barcazas, el buque alfondeado, las barcazas, establecen el control en el castillo de Salgar, la primera aduana, y ahí mismo montaban la mercancía al ferrocarril y del ferrocarril a Barranquilla. El ferrocarril bordeaba toda la zona litoral, fue inaugurado en 1871. Esto generó una más masiva presencia marítima en la zona, era un punto obligado, pero habían unas consideraciones específicas. En algún momento un tramo de esta línea férrea la adicionaron, la prolongaron a una de estas islas emergentes, estas islas artificiales, que fue Isla Belillo, y en un mar de leva, en uno de estos momentos que creció el mar y este mar bien, con sus embates bien peligrosos, destruyó la línea férrea. Esto obligó a que tenían que buscarse otros elementos topográficos más seguros y se deja Sabanilla en un momento. Ya se justifica el traslado de la aduana del Castillo de Salgar, comúnmente llamado, para la ciudad de Barranquilla. Pues así que en 1871, un septiembre de 1871, llega en forma primaria la aduana en la zona de lo que está hoy nuestro complejo cultural de la aduana, muy cerca de la estación Montoya. Todavía no se ha denotado cuáles fueron las características iniciales de esta nueva aduana en la zona descrita, pero fue trasladada a la aduana. En vista de esto queda desprotegida Sabanilla y siguen los estudios, fracasa prácticamente el proceso ferroviario de la Oni-Bergwesser. Es ahí donde comienza un trabajo muy pormenorizado, se llama Cisneros. Francisco Javier Cisneros ya estaba trabajando en la parte sur del país, en la parte central, ya había hecho trabajos muy pequeños tramos ferroviarios en Amagá, en Tolima. Entonces, esto lo hace que el Estado lo contrate porque era un contratista exclusivo, estaba dentro del proceso de las concesiones y se le da la oportunidad de que siga con el proceso. Llegan
hacen los estudios pertinentes, llegan a Salgar, prolongan la línea férrea, hacen los procesos pertinentes, mantienen el proceso ferroviario, mantienen el proceso marítimo, pero hay inconvenientes de sedimentación. Muchas de estas islas, con el embate del mar, provocan sedimentación en el pequeño puerto habilitado para las barcazas y buques, y el pequeño muelle improvisado. Entonces no se establece que este pequeño muelle improvisado lleguen los vapores para evitar el proceso de las barcazas. Y es así como Cisneros, una vez que él ya hace parte directa de la empresa, va a Londres, porque a partir de 1884 a Cisneros se le da la participación a seguir con el proceso ferroviario. Va a Londres, se juntan con varios banqueros, se juntan con varios comisionistas ingleses, busca todos los recursos pertinentes y compra la empresa. Nace la famosa empresa de Barranquilla Rey Guadapier Company, el cual da a entender que querían permanecer ahí por mucho tiempo. Porque sigue el juego de la concesión. ¿Y cómo nace Puerto Colombia? Nace también de la necesidad de que en Salgar tampoco puede darse las condiciones marítimas de estabilidad, y en un caminar con sus trabajadores y prolongando la línea férrea, observa una gran rada, la rada final de la bahía de Sabanilla, observa el bolsillo natural que genera la Isla Verde en toda su magnitud, y decide prolongar más de 14 kilómetros de línea férrea y llega a lo que es la falda de Copino. Ahí, corriendo para seguir ganando las concesiones, Cisneros entrega la obra corriendo el 31 de diciembre de 1888. ¿Qué entrega? Lo que pedía la ley de 1865. Un pequeño puerto, una línea férrea que conectara la mercancía que salía de los buques para Barranquilla. Se cumplió lo pertinente, se generó más expectativa, ahí sí se dan todas las condiciones que se planteaba dentro del proceso, tanto al Estado como la concesión y la nueva empresa, de que el proceso marítimo se fortaleció. A medida que iban pasando los años, 1888, 1889, la misma empresa considera de que ese es el punto específico y el punto adecuado para crear el puerto marítimo. Y sin dudarlo, siguen buscando los recursos, y ahí mismo observan de que en menos de 5 años inauguran el muelle completo, con unas prolongaciones, porque el muelle prácticamente con lo que observamos en estos momentos es el primer muelle que tiene Puerto Colombia. El primer muelle hecho en pino cresotado, hierro, y como con 800 pies de longitud. Esto sigue prolongándose a medida que las necesidades marítimas se la iban dando. El muelle no fue parando por 5 años, hasta cuando ellos consideraron que en 1893 tenían que inaugurar esta obra, y la inauguraron. Viernes 15 de junio de 1893, Cisneros le entrega a la nación el puerto marítimo de Puerto Colombia. ¿Qué sucede? Que esto era un caserío. Sucedían muchas circunstancias porque ya era un puerto marítimo donde generaría una cantidad de divisa, de dinero, de aforo de mercancía. Y era un puerto marítimo que no cerraba, era un puerto marítimo de las 24 horas. Esto generaría mucha expectativa en el futuro, porque el Estado Soberano de Bolívar también tenía su puerto marítimo. Cartagena tenía también su puerto marítimo, porque también eran puertos coloniales. Estos tenían también su entrada al río Magdalena. Magdalena tenía el Caño del Clarín y Cartagena el Canal del Dique. ¿Pero qué sucedía? ¿Por qué se fortaleció el proceso marítimo en Puerto Colombia? Porque estos canales eran canales pluviales y en épocas de verano se secaban directamente con el muelle de Puerto Colombia, y ahí se generaría la importancia de que absorbería en la costa norte estos dos puertos coloniales, y el proceso sigue, se genera una expectativa muy grande, y entonces a partir de ese 1888 se da el episodio de que es inaugurado Puerto Colombia, pero no hay ningún documento que establezca que se genere como nota fundacional. Esta fecha se hace histórica y se hace importante porque en un alegato, cuando se estaban dando las condiciones para que el
el ferrocarril o la empresa del ferrocarril finiquitara los procesos de concesión, se genera una cantidad de demandas internas y se toma la fecha inicial de Puerto Colombia como su posible fundación. Esto generaría de pronto que esta fecha muchos la recalcan, pero no hay ningún documento que establezca que Puerto nació ahí, en esa fecha. Entonces, ¿qué se sigue? Se sigue la tributación, se sigue todo este proceso y por ahí se presume que por eso el presidente de la República, Rafael Núñez, no llega a la inauguración. No es ninguna enfermedad, sino que eso lesionaba directamente la economía del Estado soberano y sabemos que nuestro presidente tenía la sede presidencial en la misma Cartagena, en la Casa del Cabrero. Entonces, todo esto generaría una importancia grande en este pequeño caserío, que era nada más una población hecha por sus obreros. Había un pequeño barrio que se llamó el Barrio Inglés, claro, barrio privilegiado, y de ahí comenzó a poblarse el municipio de o poblarse este caserío llamado Puerto Colombia, porque ahí pernoctaban los empleados, pernoctaban los jefes de las diferentes dependencias de la administración del muelle, pero también venían migraciones a trabajar, migraciones de Piojó, migraciones de campesinos de Tubarán en su mayoría, y todas las localidades aledañas a esta zona. Así fue como fue poblándose este conglomerado social y que de una u otra forma es el Benjamín del departamento del Atlántico. Entonces, esto es la génesis, cómo Puerto Colombia nace con muchos privilegios, nace con un ferrocarril en el hombro y con unos medios de comunicaciones ultramodernos que en toda la costa caribe, del Gran Caribe, era privilegiado en ese sentido. Todo esto va generando una serie de cambios. Se genera también la presencia interna de la guerra de los 1010. Esto debilita los estados soberanos en ese momento. Y hay escaramuzas de independizarse también internamente, así como cuando llegan el proceso conservador acá en el departamento y hacen las escaramuzas para crear el departamento del Atlántico, que aunque ustedes no lo crean, nació en Puerto Colombia. Aquí uno de los grandes caudillos tenía su casa de veraneo que se llamó San Sebastián, y este señor Francisco Carbonell Insignares y todos sus amigos gestaron la forma como independizarse del Estado soberano de Bolívar, llamado el Departamento del Atlántico. Se generó una cantidad de problemas, hay 2 fechas, que el Estado de Cibeles, pero en verdad se generaría a partir de 1910 el naciente Departamento del Atlántico, porque se sabía que el fortalecimiento económico partía de Puerto Colombia. Esta casa era una casa muy, muy ligada a la zona principal de Puerto Colombia y siempre fue pintada su casa veraniega de azul con blanco. Se llamó San Sebastián. Lástima que no hay recursos visuales en ese sentido, pero también este conglomerado social ayudó mucho al naciente, la creación del naciente Departamento del Atlántico. Y se sigue. Puerto se va desarrollando, se siguen las migraciones, pero también un hecho muy importante que fortalece el conglomerado social de Puerto Colombia son los extranjeros. Era una zona muy importante de intercambio de mercancía, pasajeros, inventos, maquinaria. Se dice que por aquí pasó todo, ¿no? Se sigue con el esquema de que pasaron muchas situaciones favorables para el país, para modernizar al país y para seguir creciendo la ciudad de Barranquilla. Esto es lo que, en esencia, Puerto Colombia sigue su curso, se desarrolla. Los extranjeros marcan una pauta muy importante, no todos, muchos llegan, se salvan de las diferentes guerras, de los diferentes problemas religiosos que tienen a nivel mundial, pero sí dan en Puerto Colombia una aceptación. Muchos crean una empresa turística, el caso de la familia Bonfanti, el caso de los polacos, Daniela Butrín y compañía, y otros también creo yo que generarían una infraestructura hotelera para el flujo de inmigrantes que quedaban y que llegaban de día y de noche, porque vuelvo y le reitero, este era un puerto marítimo que no cerró nunca. ¿Quiénes eran sus empleados inicialmente? Eran niños vestidos de hombre, 14, 15 años, quienes hicieron y laboraban en este sentido este proceso. Entonces, todo este proceso y andamiaje marítimo ayudó mucho a que la migración se quedara, no había dónde pernoctar, entonces estos pequeños hoteluchos comenzaron a prosperar
y existían más de 50, 60 hoteles de gran cobertura de servicio y que dejaron muy buena historia para que el municipio se desarrollara socialmente también. Entonces, todo esto era paralelo a la mercancía, el ferrocarril, la mercancía, ferrocarril, el inmigrante, y la ciudad de Barranquilla era privilegiada porque todo estaba a la orden del día. Habían 4 o 5 viajes del ferrocarril en forma interrumpida, había un itinerario. Inclusive el flujo de pasajeros también entre la ciudad y el caserío estaban ya establecidos ya con una tabla específica de precio. Todo esto es prácticamente el desarrollo de la municipalidad, de la localidad, y es así como el puerto se mantiene. Seguido hay una condición muy triste, ya a partir de 1929-30 hay un problema de congestión de mercancía. Por todos lados había mercancía en las calles de Puerto Colón. Los buques que llegaban descargaban mercancía. El ferrocarril no daba abasto para trasladar la mercancía tanto a Barranquilla, a los patios de lo que hoy también es el complejo cultural nuestro, y los patios estaban llenos. Todo esto generó un caos de mercancía, se generó una cantidad de problemas de movilización y descarga, y esto generó que se creara la carretera de Puerto Colombia, aparece en 1932, también un privilegio, una de las principales arterias asfaltadas en el departamento del Atlántico, y esto también fortalece el proceso también de locomoción porque aparecen la presencia de automóviles, ya la ciudad de Barranquilla también se moderniza, y todo eso va generando un desarrollo mutuo, un desarrollo paralelo a esa circunstancia, y esto generaría progreso total en ese sentido. La concesión ya le quedaban pocos años a la concesión de Cisneros, que ya había fallecido un pocotón de años atrás. Y esto generaría que la empresa seguía manteniendo la vigencia hasta el año 1933, pero el Estado ya estaba presto a establecer un nuevo precedente en ese sentido y procedió a finiquitar la concesión. Pero fue un proceso no estudiado, un proceso atrevido y arbitrario, que en estos momentos está generando consecuencias después de 80 años. ¿Qué sucede? De que en algún momento el puerto marítimo de Puerto Colombia se acaba la concesión, toda la infraestructura marítima y administrativa la compra el Estado a partir de junio de 1933. A partir de junio de 1933, de Barranquilla Railway La Piedra Company pierde los privilegios de seguir administrando el muelle de Puerto Colombia, y con esto generaría el cierre definitivo de las actividades portuarias en el municipio. Pero no fue así. El Estado asume la responsabilidad de seguir con el muelle de Puerto Colombia, de seguir administrando el ferrocarril, de haber comprado toda la infraestructura, y comienza un desorden burocrático y administrativo con el fin de debilitar estos procesos administrativos. Así como el ferrocarril de Bolívar debilita su proceso, mucho empleado, se nota en las investigaciones que hemos realizado que hay un proceso burocrático muy desordenado, se suben los fletes de la mercancía en una forma exagerada. El mismo comerciante de Barranquilla ya se ve afectado en que no tiene ninguna ganancia del traslado de la mercancía que entra por el muelle de Puerto Colombia hacia las agencias aduaneras en Barranquilla, y esto genera un inconformismo directo. Hay un desorden total en la presencia del Estado con respecto al andamiaje marítimo de Puerto Colombia, y esto llevaría a un caos. Se estaba en Barranquilla una nueva forma de proceso marítimo, se visionó, se desempolvó desde 1925 el proyecto de Bocas de Ceniza, proyecto que ante el Congreso de la República fue desarrollado por Tomás Uri Salcedo, un gran líder barranquillero. Surten los efectos, se generan los contactos políticos administrativos, se da la vía libre para la construcción del terminal marítimo de Barranquilla,
y esto prácticamente le tocaba para el cierre del muelle de Puerto Colombia. Pero el muelle no se cierra de esa forma. Se siguen trabajando, se inaugura el muelle de Barranquilla, el puerto marítimo y fluvial. Llegó un gran buque petrolero canadiense llamado el Taralalite. Era el abrebocas para decir que podían entrar grandes buques y de grandes calados por bocas de ceniza. Lo logran en mayo del 36. Se hace alusión en las primeras páginas de los periódicos la llegada del vapor Taralalite. Eso fue algo muy apoteósico, pero solamente pudo llegar al puerto de la Tropical Oil Company. Le faltaba una cuadrita más para llegar al terminal marítimo, pero se consideró un acto muy histórico y había que fortalecer el proceso. Esto ayudó mucho a que se consolidara el puerto marítimo de Barranquilla. Y la única forma para cerrar el muelle o las actividades portuarias en Puerto Colombia fue haber levantado los rieles del ferrocarril. Justificaron de que no debía establecerse más el contacto del ferrocarril de Puerto con Barranquilla, porque internamente muchas agencias de vapores marítimos a nivel mundial, porque aquí la entrega de mercancía y pasajeros venían de todas partes del mundo, del Gran Caribe, de todas partes del mundo, y muchos capitanes de buques no confiaban en bocas de ceniza y prefirieron atracar, así sea que el puerto marítimo de Puerto Colombia estuviera cerrado, clausurado, descargaban sus mercancías ahí. Descargaban como todo. Había un equipo interdisciplinario en la plaza de Puerto Colombia. Esos desempleados que no pudieron conectarse con el muelle marítimo de Barranquilla. Y estos informales a destajo eran los obreros que descargaban la mercancía, la entregaban al ferrocarril y se operaba en una forma ilegal todo este proceso. Entonces, la única forma de parar esta condición de que atacasen buques acá a Puerto Colombia, deciden en 1942 levantar los rieles en una forma rápida, con presencia militar, presencia muy fuerte, en prácticamente finalizar los servicios del ferrocarril entre Barranquilla y Puerto Colombia. Todo esto generaría el apague y vámonos de esta población que ya era municipio. Tenía una cantidad considerable de habitantes, tanto el nativo como el extranjero hicieron una presencia muy considerada de demografía. Y este municipio fue creciendo paulatinamente. A partir de 1943, 44, 45, esta población era un fantasma. Entonces vuelve una era. A pesar de que se decae todo el proceso económico de la población, se inventan fortalecer o rescatar estos establecimientos comerciales hoteleros. Y un alcalde de la época llamado Pedro Alonso Correa, con los dueños de hoteles, entre ellos el señor Bonfanti, quien logró tener una de las mejores infraestructuras hoteleras y turísticas en la zona, logran crear las famosas fiestas del mar. Este proceso turístico generó todas las expectativas del mundo. Esto era una jornada lúdica al aire libre de todos los aspectos: juegos náuticos, fiestas de pesquería, juegos al aire libre, ruleta, baño de mar, procesiones marinas, todo un proceso grande donde se generaría una fama de ser los pioneros de las fiestas del mar en este municipio. Y todo este proceso iba generando un autoservicio turístico. Se generó en las playas la presencia de un turismo masivo, turismo de masa. En estos momentos no tenemos ninguna infraestructura para lograr modificar este turismo que a partir de 1942 es leal al proceso. Es un proceso turístico propio, con sus características de identidad, que no se le puede negar que es su gran mar. Pero todo este proceso viene desde muy lejos y ahí ha sobrevivido este municipio, ha sobrevivido con estos 127 años, 132 años, perdón, ha sobrevivido en estas diferentes etapas. Y usualmente lo que viene sigue un proceso de
de territorialidad, la misma ciudad que en algún momento en 1934 nos apartó como un proceso de expansión lesivo a los intereses de una ciudad que quería crecer solitariamente, hoy se está dando cuenta de que tiene que volver nuevamente a ese sitio que excluyó. Entonces ahí sí se generaría a partir del año 1988, 99, 90, una serie de estrategias políticos administrativas para estudiar el caso, hasta dónde llega Barranquilla y hasta dónde llega Puerto Colombia. Todavía es el momento que no se han puesto de acuerdo los dirigentes locales en tal aspecto, y hoy este litigio limítrofe también afecta directamente a la población, porque ya estamos haciendo presencia en un área metropolitana, hacemos parte de un proceso político administrativo exclusivo, y esto acá ha hecho unos cambios muy evidentes. Hay condiciones de proyectos que no pueden ser municipales, sino que tienen que ser proyectos departamentales, proyectos de gran cobertura, y en ese sentido se sigue la brega de la historia de este Benjamín del departamento del Atlántico. Elkin, con todo digamos, con todo este crisol de conocimiento que nos acabas de compartir del municipio de Puerto Colombia, yo creo que hay una duda o un tema, digamos, importante que abordar, que es como el tema o la duda que a todo mundo le atañe, y es sobre el tema de la famosa Isla Verde. Cuéntanos un poco, porque es que llega un punto, te lo digo en estos términos, porque es que llega un punto en que la gente hablase de Isla Verde como si fuese hasta una leyenda. O sea, hay quienes hasta quizás duden de que la Isla Verde existió. Entonces, aquí tenemos un recurso gráfico, precisamente un plano que explicaba un poco todo este escenario de la Isla Verde. Cuéntanos un poco acerca de este tema de la Isla Verde. Bueno, yo aprovecho el momento porque en verdad hemos formado polémicas en las redes sociales, y no sé cuánto el tiempo que tenga, pero sí, es importante este tema. ¿Qué sucede? Isla Verde fue un pequeño archipiélago de aluviones, de sedimentos extraídos de la desembocadura de toda la corriente del río Magdalena por todo el país, y con tanta deforestación siempre por su caudal, este era el punto final a este acarreo de arena que diariamente depositaba. Esto generó un gran brazo peninsular que se llama. Al igual que las demás islas que le comenté anteriormente, este era el más fuerte, el más grande, que era Isla Verde. En las investigaciones realizadas, y que hay un artículo muy bueno en la revista Huellas, que nos publicaron, por cierto, esto generó en esa investigación unos puntos específicos de cómo estaba distribuido. Había una vegetación que eran unos mangles, había una vida, fauna, flora envidiable. Eran casi 2 kilómetros de este tipo de territorialidad, y generaría la expectativa de que era el salvaguarda de la zona del muelle de Puerto Colombia. Habían una cantidad de condiciones topográficas para la cuestión de Isla Verde. Pero ¿qué sucede? Se generaría una cantidad de problemas porque el puerto marítimo de Puerto Colombia era efectivo, era próspero. Entonces se inventaron por allá por el año 36, 37, de que había unos indicios de hidrocarburos, o sea, una falla de hidrocarburos por la zona. Y en verdad en estos momentos sí tenían la razón, porque nosotros, con los estudios geológicos, los de Digiominas, se ha logrado de que sí hay una falla de hidrocarburos que viene, que se llama la falla de Pibijay, y que la falla de Pibijay pasa y baja y sigue bordeando el litoral del Mar Caribe, llegando a San Jacinto y toda esta zona, que hoy inclusive son pozos reservados de gas natural, porque eso no es petróleo, es gas natural. Pero en esa época se generaría la expectativa de que había petróleo. Entonces, imagínense quiénes hacen el estudio de esos estados de que existía hidrocarburos. La Casa Berger. Pero la Casa Berger era la que tenía la concesión de habilitar el proceso de bocas de ceniza. Entonces, hay un estudio muy específico en donde la Casa Berger jugaba con Dios y jugaba con el diablo. Entonces, mientras le entregaba a Barranquilla el estudio
de todo lo que sería el proceso de bocas de ceniza, también hace un estudio de los procesos de hidrocarburos en la zona y era la encargada de mantener y establecer con la Tropical años más tarde unas perforaciones con dinamita. Pero ¿dónde lo hacían? En la parte más débil de la isla. Lo hacían en la parte más débil de la isla, por los lados de Salgar, por los lados de Punta Roca, porque prácticamente Isla Verde nace por los lados de una parte más arribita del castillo de Salgar, por Punta Roca. Y esa era lengua, entraba, a medida que entraba desde tierra a mar, era muy delgada. Bueno, esa fue la parte más débil y la parte más delgada, donde comenzaron a hacerse las perforaciones. Y se dinamitaba a las 5 de la tarde. Esto que generó, inclusive aquí podemos observar en la gráfica que ahí están los puntos débiles en donde se hicieron las posibles perforaciones. ¿Por qué? Porque ya no hay arena. ¿Esto qué generó? Que en 1956-57 el mar arremete directamente con Salgar y le inunda, acaba con la iglesia, acaba con muchas casas que estaban muy a la periferia de lo que era Sabaní, lo que es ahora mismo la parte del Paso del Libertador. Esto es producto de esta interacción que supuestamente había petróleo. Pero ¿cuál era la idea? La idea era enterrar directamente el muelle de Puerto Colombia como de lugar. Tenía que desaparecer el muelle de Puerto Colombia como de lugar. Entonces, todo eso generaría una expectativa y la Isla Verde se fue rodando. A partir del año 1960 se fue rodando la Isla Verde, y el muelle de Puerto Colombia la recibe. Cuando el muelle de Puerto Colombia la recibe, también le sirve a él para abrigarse a que no fuera devorado por el mar. Pero a medida que va pasando la década de los 60, 70, 80, 90, aquellos que tuvimos la dicha de caminar el muelle de punta a punta, veíamos unas grandes lomas de arena. Entonces era lo que quedaba del sedimento de Isla Verde. Hay muchas fotografías de ese proceso. Y a medida que se fue arrastrando, las corrientes marinas fue arrastrando el mismo empuje de las olas marinas del mar Caribe, fue arrastrando hacia la orilla. El muelle fue desprotegiéndose, hasta el 9 de marzo, 9 de marzo del 2006-2007, cuando se cae la primera parte del muelle. Todo esto ha generado de que muchos sueñan con que Isla Verde vuelva a resurgir. Hay una cantidad de proyectos. Ahí demandamos la nación. Recuerdo una vez que con 2 abogados aquí de Puerto Colombia me visitaron en el Archivo Histórico del Atlántico y les asesoré, pero lo triste es que cuando salió la demanda aparecían ellos y no aparecía el de las pruebas, el de las pruebas históricas. Entonces eso no prosperó porque en algún momento no había una condición de peso que el Estado dijera, hombre, sí, vamos a condonar al municipio de Puerto Colombia por estas condiciones. Y por eso es que la condena, han hecho 3, 4, 5 noticias relevantes, pero es puro sofisma político. Eso no ha hecho ningún fallo porque no se ha convencido el Estado de cuál ha sido la magnitud de ese desacierto desde el punto de vista histórico. Y ahí hay que comprobarlo. ¿Qué sucede? De que como esta parte de la demanda no ha suscitado, no ha prosperado, se están soñando unos procesos políticos que uno se ríe. En este caso, el particular, porque puedo demostrar que es una gran mentira y que no me van a engañar. Y que quiero que no engañen a los demás. Porque hacer una Isla Verde, allanar la profundidad de un mar, eso no lo ha hecho nadie. Solamente lo han hecho los holandeses, porque ellos están por debajo del nivel del mar. Ellos han ganado espacio del mar con sus molinos y todas estas cosas, pero ellos porque están debajo del mar. Nosotros estamos arriba del mar. Y además hay un mar profundo, un mar violento, un mar con todos los desaciertos para invertir en él. Y en este sentido, una vez que el muelle de Puerto Colombia desaparece, abrigamos la esperanza de que con una Isla Verde volvamos nuevamente a rescatar ese proceso histórico. Y no, ya son procesos históricos muy diferentes. No podemos hacer una isla artificial con una tecnología supermoderna. Y ahí inclusive en las redes sociales se ha demostrado algunos que sueñan. Habla el caso de que sea un proceso extraterrestre. Ahí sí me quedo quieto. Pero a nivel de allanar la profundidad del mar, ¿quién va a invertir en allanar
la profundidad del mar. Primer aspecto, imposible. Segundo aspecto, si se llega a hacer un gran arrecife coralino con el cementerio, en este caso de muchos buques, que sí se puede, se forma un arrecife coralino, se hace el acarreo de arena, se hace grandes bolsas inmensas, con el fenómeno holandés, perdón. Se puede generar una isla importante. Soñemos que a partir de ahí nace Isla Verde. Ahora hay un segundo problema. ¿Quién adjudica? ¿Quién adjudica los predios para esas grandes inversiones en esa isla que hay tierra, hay terraje, hay impuesto predial? Si se roba un hueco, imagínense. En este sentido, ¿qué generaría? ¿Quién va a generar una vez que estas grandes concesiones que van a ser la Isla Verde? ¿Quién va a ser el dueño de la tierra? ¿Cómo va a ser la concesión de terraje? Listo, tú construyes, pero la tierra es de puerto o la tierra es de la nación. Entonces, todo eso generaría una gran controversia de inversión. Entonces, esta es la expectativa que hay con respecto a Isla Verde y es mi posición. Una posición de pronto puede ser errada, pero si nosotros manejamos procesos de tierras en el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico hace 30 años. Tenemos nuestros compañeros de trabajo, María Ramírez, Efraín Carrillo, usted, jefe, que hemos logrado tener todo este tipo de procesos y es difícil, nada más con el terraje, generar un proceso de pertenencia. Ahí, bueno, los entendidos en la materia de todo este tema de movimientos, inclusive de zonas costeras y de los estudiados de este tema, hay quienes concluyen, así como tú lo mencionas, de que la Isla Verde se fue rodando poco a poco, pues esta franja de sedimentos, pues hay estudios que dicen que básicamente la Isla Verde resurgió, que es lo que vemos frente a la costa de Puerto Velero, en el sector de Santa Verónica, que básicamente esa cuchilla que se creó ahí, o esa semipenínsula, por decirlo de alguna manera, que tenemos frente a Puerto Velero, fue ese movimiento al océano y de la arena por debajo de la playa y fue generando el tema ahí en Puerto Velero. Es lo que dicen los entendidos incluso del tema de la Isla Verde. Que es más, dicen que con el paso del tiempo esa franja de tierra se irá rodando y se irá bajando por el embate de la fuerza del mar. Sí, correcto. Porque las fuerzas de la naturaleza son inmodificables. Este es un proceso natural, un proceso de acarreo de arena, donde funcionan las leyes naturales, funcionan las corrientes marinas, funciona el mar Caribe, funciona el proceso del acarreo de arena por toda la isla, por toda la bahía. Pero como no hay ningún proceso natural de que quede el acarreo de arena o sedimento o aluviones que llaman, tiene que seguir el curso. Y el curso final es la parte de lo que nosotros denominamos donde está el Morro Hermoso, donde está Puerto Velero, que inclusive sigue siendo una ensenada natural porque esta es la zona. Es que tenemos un privilegio histórico. El privilegio histórico es que además esta zona se está convenciendo los mismos topógrafos y el mismo mar está acarreando el sedimento a una parte donde naturalmente hacia 1500, 1550, 1560, se dieron las primeras manifestaciones de los desembarcos de nuestros conquistadores, Pedro de Heredia y toda esta gente. Ese es el famoso Puerto de las Damas. Entonces, esto generaría, lo que es Caimán y toda esta zona, que es un puerto natural, y que miren cómo es lo específico, de que ahí mueren también los residuos de lo que fue Isla Verde. Es algo complejo. Es algo que en algún momento, con otros estudios geográficos, lástima que José Agustín Blanco Barros dejó una serie de incógnitas en este proceso y que ninguno ha seguido porque es un proceso de investigación bastante complejo. Porque en verdad lo que ha hecho Ingeomina es establecer unos tipos de resultados de la zona, pero no unos antecedentes como lo dejó José Agustín. Y esto es consecuencia de lo que en verdad el común tiene la razón. Parte del 90% de Isla Verde está en la zona de Puerto Velero, que inclusive hoy está una zona náutica de la Armada, una zona náutica que goza de todos los privilegios, de la Marina. Entonces todo eso es aceptable. Y en ese sentido se generaría toda esa importancia. Y bueno, esperemos de que los que sueñen con Isla Verde, esperemos que tengan inversión en sus tierras.
Elkin, y cuéntanos ya para despedir esta transmisión de este conversatorio de Voces del Atlántico, una reflexión final sobre todo este tema en torno al muelle de Puerto Colombia. Una reflexión final de tu parte, ¿cuál sería? Bueno, la reflexión final del muelle de Puerto Colombia, que es un tema bastante delicado, es que en alguna forma se genere ese sueño de rescatar 200 metros que fueron tumbados, no fueron rescatados nunca. Reponer 200 metros que fueron tumbados dentro del proceso de restauración y que se le dé su importancia desde el punto de vista histórico. No presencial, porque ya vamos a tener un muelle nuevo, vamos a tener una estructura nueva que no ha generado ningún proceso histórico, pero sí debemos darle unos matices que dé y que juegue con su historia, que juegue con el entorno de la población, y que si es una realidad la famosa plaza llamada Puerto Colombia, esto juegue un papel importante en el proceso turístico. Es lo que queda, interaccionar el proceso histórico con el proceso turístico y no perder el norte de que tenemos una historia muy importante, tenemos una historia que todavía no se ha consolidado en los anales de nuestra historia colombiana. Todavía estamos desplazados a que nada más un muelle y que no generaría esta importancia a nivel mundial. El muelle de Puerto Colombia tiene una importancia a nivel mundial más importante de la que nosotros estamos manejando, inclusive a nivel de localidad. Entonces, esto generaría de que si el proyecto llegase a concretarse con los 200 metros que van a ser de un muelle turístico nuevo, empalmarlo con la sala, con la famosa plaza de Puerto Colombia, pero si no se le da una base histórica, eso no va a servir. Como llegar a La Guajira y estamos nosotros viendo el muelle de los Pegasos y le decimos a los habitantes, ¿y por qué se le llama muelle de los Pegasos? Hombre, yo no sé. Entonces, tenemos que buscar un guía, tenemos que estar porque fue muy los Pegasos. Ya hoy ya despertaron, ya tienen como especie de una zona visual de lo que es el muelle de los Pegasos, y hay unos antecedentes visuales que ayudan a que la persona cuando ve el muelle de los Pegasos aterrice históricamente. Entonces, todo esto tiene su mecanismo para que de una u otra forma se empalmen, pero sí considero de que con el nuevo muelle, si no lo empalman con el proceso histórico, es un muelle más. Lo visitas, te tomas fotos, llegas a la plaza, te sientas, disfrutas, porque tiene que seguir siendo Puerto Colombia una zona de turismo de masa, y esto generaría en algún momento esta expectativa, que fue, porque todavía es la hora y el muelle no está y todavía tenemos turistas que visionan qué quedó ahí. Entonces, todo eso tenemos que aceptarlo nosotros y aprovecharlo para no perder nuestra identidad, porque prácticamente lo del muelle es nuestra identidad como porteño, y que ha dolido mucho la forma como lo hicieron desaparecer, porque en verdad lo hicieron desaparecer. Elkin, bueno, ya vamos despidiendo la sesión de hoy, pero verdad que muchísimas gracias a ti por habernos compartido todos estos conocimientos históricos acerca de este querido municipio de Puerto Colombia, aquí en la zona norte, en la subregión zona costera del departamento del Atlántico. Evidentemente un gran placer el poder trabajar y vincularnos contigo siempre aquí en el Archivo Histórico del departamento, y bueno, quedamos atentos y pendientes para invitarlos y participarles de la sesión de la Cátedra Atlántico Barranquilla este sábado a partir de las 10 de la mañana, también en transmisión en vivo a través de la página en Facebook del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Elkin, nuevamente, muchísimas gracias, y a todas las personas que se conectaron con nosotros también agradecerles su participación. Que tengan un muy buen resto de día. Muchísimas gracias, Elkin. Gracias a ustedes y muchas gracias por el momento.